Bien, el día de hoy lo que vamos a empezar a ver, formas indeterminadas y la regla del hospital. Bueno, el hospital, dependiendo de dónde uno lo lea. eh, Así está escrito en el Stewart. Mantengo la escritura del Stewart. ¿Qué es esto de formas indeterminadas y la regla del hospital? Lo que vamos a ver hoy es un recurso que me ayuda a poder calcular límites eh, de una manera que en principio parece ser más sencilla, sí, pero que por supuesto va a tener sus propias complicaciones. Em, por ejemplo, a ver, una de las cosas que nosotros hemos visto en cálculo uno fueron un montón de situaciones en las que tuvimos que calcular límites a partir de diferentes estrategias. Las estrategias tenían que ver, ahora las vamos a repasar en un par de ejemplos, con encontrarnos con situaciones de indeterminación del estilo 0/0, o sea, teníamos que calcular el límite cuando x tiende a un cierto valor, que en este caso lo estamos llamando x sub 0, y encontrarnos con que nos quedaba algo relacionado con un 0/0. Eso es algo indeterminado, por supuesto, yo no sé qué está. Cuando uno dice indeterminado, es justamente que no puede determinar qué es lo que va a pasar con el límite de ese cociente. Entonces uno aprende a diferentes estrategias, aplicarlas dependiendo de las funciones que están en juego, para tratar de lo que uno diría romper la indeterminación. Y poder decir, bueno, pasa esto con este límite, o de infinito, o menos infinito, o 7, o 0, ¿no? Igualmente recordar que cuando uno dice que un límite es igual a infinito, o un límite es igual a menos infinito, no quiere decir que el límite existe. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con ese infinito o menos infinito? Una tendencia. Una tendencia y básicamente un comportamiento que la función tiene que no tiende a acercarse a ningún número en concreto. Esa es básicamente la idea. Uno pone igual a infinito o igual a menos infinito, pero eso no quiere decir que el límite exista. Es solo una manera de ponernos todos de acuerdo, de decir por qué ese límite no existe. Bueno, y a eso, ¿no? Voy a que tuvimos que aprender algunas estrategias. Pero yo, ¿cómo hice todo el transcurso del concepto? Vi límite, aprendí a calcular problemas con cálculo de límite y a posterior se definió derivada. Porque para definir la función derivada yo la defino a partir de el límite de un cociente incremental. O sea que en el concepto de derivada aparece el cálculo de un límite y para eso tuve que haber visto el límite antes. Por supuesto, después aprendí las reglas de derivación que hicieron que ya en muy pocos casos tenga que hacer el límite, tenga que hacer la derivada por un límite. Después aprendí todas las reglas y derivé suma, resta, producto, división, composición, un montón de situaciones, con reglas. Bueno, la regla del L'Hopital, que es la que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que hace? Es como un volver para atrás. Me ayuda a calcular límites con el uso del concepto de derivada. Como que se prestan un poco uno a uno la ayuda, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hacía solo límite, al L'Hopital no lo conocía. Y no lo iba a conocer nunca porque necesitaba primero conocer lo que era una derivada. Entonces, ahora que ya conocemos el concepto de límite y conocemos el concepto de derivada, aparece esta fórmula, esta forma de poder calcular límites usando derivadas. Bueno, vamos a hacer un repaso de situaciones que salen sin necesidad de hacer nada raro, salen de cosas que yo vi en cálculo 1. Por ejemplo, caso típico. Calcular el límite, en este caso cuando x tiende a 1, de esta expresión, de esta función racional, que es división de polinomios. Uno lo primero que quiere hacer cuando calcula un límite es hacer un reemplazo directo. Lo primero, dice lo fácil. Perfecto, tengo una función racional, puedo reemplazar la x del numerador por 1, puedo reemplazar la x, salud, del denominador por 1, pero ¿qué pasa? Cuando Uy, reemplazo la x por 1 en el denominador se anula, ¿no? Hago la cuenta
simple, hago la cuenta, bla, 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 esto tiende a 0. Da 0 cuando reemplazo la x por 1. Problema. Cuando voy al numerador, me doy cuenta que reemplazo la x por 1 y también tiende a 0. O sea que, doble problema. Aparece una indeterminación. No sé qué va a pasar. Una de las cosas que seguramente les habrán dicho en las clases de cálculo es que el 1 anula simultáneamente al polinomio numerador y al polinomio denominador, como son polinomios, esos numeritos, el número 1, es raíz simultáneamente de los dos polinomios. Entonces quiere decir que cuando yo factorice al polinomio numerador y factorice al polinomio denominador, lo que van a tener esos dos polinomios es un factor común. ¿Quién es? El factor relacionado con esa raíz. El numerador es muy fácil de factorizar porque hay una diferencia de cuadrado, entonces me queda x menos 1 por x más 1. En el denominador, para poder encontrar esta factorización x menos 1 por x más 5, ¿qué tuve que haber hecho? La resolvente. Claro, porque con la resolvente encuentro las dos raíces, en realidad una raíz ya la conozco, ¿no? Que es el 1. Encontraría la que me falta y puedo factorizarlo. Acuérdense que siempre va el coeficiente principal en la factorización. Lo que pasa es que acá, en los dos ejemplos, el coeficiente principal es 1, pero por eso no está. No está así como visible, pongo 1. ¿Para qué? Bueno, conclusión, lo que sucede es que, ahí, puedo simplificar estos dos términos. Entonces queda calcular el límite cuando x tiende a 1 de la expresión resultante, y ahí sí puedo hacer reemplazo directo. Reemplazo la x por 1 en los dos casos, y este es el resultado final, 1/3. Primer problema, que lo solucionábamos a partir de una factorización de polinomios. Después aparecieron otras situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa si ahora tengo que calcular este límite cuando x tiende a 9, donde la función en juego dejó de ser una función racional? El numerador y el denominador, los dos, no son polinomios. El de arriba sí, pero el de abajo no. Entonces, esto que yo hacía antes de buscar resolvente y de factorizar y qué sé yo, todo eso no me sirve acá. Entonces, ¿cuál era la estrategia o algo que funcionaba, medianamente funcionaba bien? ¿Qué se hizo acá? A ver, ¿qué es lo que se hizo acá? Se multiplicó por el conjugado del denominador. Claro, ¿no? Uno, de nuevo, lo primero que quiere hacer es siempre reemplazo directo. Cuando reemplaza la x por 9 en el numerador, se da cuenta que el numerador tiende a 0. Y cuando reemplaza la x en el denominador, uno se da cuenta que, bueno, raíz de 9 es 3, 3 menos 3, 0, también tiende a 0. Una indeterminación. A menos que no cambie un poco la forma de la presentación de la función, no voy a saber qué decir con respecto a ese límite. Claro, uno dice, está bien, no son polinomios, pero sí sirve esta estrategia, o al menos esta estrategia me enseñaron y funcionaba bastante bien. Multiplicamos entonces por la raíz de x más 3, arriba y abajo, ¿para qué? Para en el denominador lograr una diferencia, en este caso en el denominador, que es el problema que tenemos, lograr una diferencia de cuadrado. Entonces en este denominador yo puedo escribirlo a partir de ahora x menos 9 como resultado final. ¿Qué es lo que sucede? Me doy cuenta que ahora estos dos términos los puedo cancelar y el calcular el límite cuando x tiende a 9 de la expresión resultante la puedo hacer sin problemas con reemplazo directo. Reemplazo la x por 9, me queda raíz de 9, 3. 3 más 3, 6. Se resuelve. Dos estrategias clásicas que veíamos en cálculo 1. Bien. Martina, tenés el micrófono y se escucha. Uy, perdón, profe. No, de nada. Después, ¿qué pasa si tengo esto? Límite cuando x tiende a 2 del logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 2. Cuando x tiende a 2, de nuevo, quisiera hacer reemplazo directo. Cuando x tiende a 2, el numerador
tiende al logaritmo natural de 2 menos 1, logaritmo natural de 1, o sea, 0. Y denominador, cuando x tiende a 2, también tiende a 0. De nuevo, una indeterminación. ¿Qué hacemos? Acá no hay conjugado que valga la pena. No hay polinomios en juego. Es como que este ejercicio en cálculo 1 no me lo podrían haber dado nunca porque no tenía herramientas para resolverlo. Ninguna. No es que sumo, resto, multiplico, divido. Hubiese intentado por un montón de cosas y no hubiese sabido qué hacer. Entonces ahora lo que aparece es al rescate la regla del L'Hopital que me ayuda a resolver este tipo de problemas. ¿Qué es lo que dice L'Hopital? Dice lo siguiente, es una regla, es un teorema, no lo vamos a demostrar, quédense tranquilos, sí lo que vamos a hacer es aplicarlo en los ejercicios, que es lo importante. Situación. Necesitamos tener dos funciones, f y g, las dos funciones derivables, y se le va a pedir a la función denominador, que tiene que ser derivable, como se dice en la hipótesis que tengo ahí, que tenga derivada nula, al menos sobre todo un intervalo, alrededor del numerito a que ¿quién es? El que va a funcionar como tendencia de la variable. Entonces yo voy a tener que calcular, situación, límite, cuando x tiende a de f sobre g. Se le va a pedir a la función f y a la función g que sean derivables. A la función de abajo se le va a pedir que tenga derivada nula alrededor de un intervalo alrededor de a. Y si al momento de calcular un límite con esta fracción aparece alguna indeterminación del estilo 0 sobre 0 o alguna indeterminación del estilo infinito sobre infinito, y cuando digo infinito sobre infinito, con las posibles combinaciones de más infinito menos infinito, qué sé yo, numerador tiende a infinito, denominador tiende a menos infinito, o al revés, o los dos a menos infinito, ¿no? De manera general se dice eso. Si aparece algún tipo de indeterminación como esa, L'Hopital lo que me dice es que puedo calcular el límite cuando x tiende a de esta fracción. La derivada de la función numerador dividido la derivada de la función denominador. No estoy haciendo la derivada de la división, que es otra cosa. Si acá había una fracción, acá sigue habiendo una fracción. Y de manera independiente derivo a las dos funciones en juego. El límite calculado de la expresión que tengo acá a la derecha va a ser igual al límite de la función que tenía originalmente. O sea, cuando tenga una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito con las posibles combinaciones de signos, puedo aplicar esta regla del L'Hopital en la medida en que las funciones numerador y denominador sean derivables. Entonces como que le paso la pelota a calcular el límite a otra función. Entonces una vez que paso la pelota a calcular este límite, no vuelvo para atrás. Resuelvo este. Y es como si fuese un volver a empezar, un límite desde cero, de nuevo. Y lo resuelvo como sé calcular límites. ¿Está bien? Se supone que a mí la regla del L'Hopital me sirve en la medida en la que el límite que estoy planteando acá en algún punto sea más fácil de resolver que el original. O sea, que realmente empiece a ver que estoy yendo por un camino que me va a solucionar el problema que no supe resolver en la presentación original. Entonces, a partir de ahora, yo puedo usar esta regla. No se engolosinen, porque a veces pasa de que los quieren aplicar todo el tiempo. Y ojo, hay un par de observaciones que vienen ahora a continuación que tienen que ver con algo que realmente pasa en la práctica. Cuando uno aplica el límite,
de un cociente y se da cuenta que aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y aplica el L'Hopital, puede pasar, y voy a volver a la pantalla anterior, puede pasar que cuando tiene que calcular este límite, vuelve a aparecer una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero como es un volver a empezar, quiere decir que a este límite también le voy a poder aplicar L'Hopital otra vez. Y voy a aplicar L'Hopital tantas veces como necesite, pero en la medida en la que yo haya chequeado que el límite que tengo que resolver presenta una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Siempre tengo que chequear que esa indeterminación aparece. Entonces, a ver, siempre digo lo mismo en esta instancia. A ver si recuerdan esto. ¿Se acuerdan este límite? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuánto daba? 1. Sí, señor. Y recordarás un poco, no te voy a evaluar, porque no es mi función acá. ¿Te acordás cómo era el tema de demostrarlo eso? Sí, se demostraba primero por un lado y se podía decir que por el otro lado pasaba lo mismo. Sí, pero y previo cuando vos decís, o sea, me acerco a x, me acerco a 0 por la derecha, Claro. lo demostraba, después decía que como la función era par del lado de la izquierda tenía que pasar lo mismo, pero en ese proceso de demostrar, ¿te acordás que no era tan simple? Ah, no, era. Primero se empezaba demostrando geométricamente, puede ser. Sí, había que comparar tres áreas y entonces uno partía de una doble. Y después no era coseno de tita sobre tita también. Cuando Apareció un tita tiende a poco un combo, 0. sí, sí, y que en algún momento aparecía el rescate, el teorema del sándwich, que me permitía dejar a esta función seno de x sobre x, que no tenía ni idea cuál era el límite, encerrada por otras dos que tenían límite 1 cuando x tendía a 0 por la derecha. Bueno, era un proceso de demostración, no simple. Bueno, resulta que ahora, con el diario del lunes, somos todos un poco más vivos y puedo usar L'Hopital acá. Porque, fíjense, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0. El denominador también tiende a 0. Entonces yo voy a indicar al lector, sobre todo pensando en un ejercicio que después lo resuelvo para un parcial, voy a indicar acá, arriba del igual, voy a poner esta simbología L apóstrofe H, indicando que voy a aplicar L'Hopital. Entonces después va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de, aplico la fórmula, división. Tengo que derivar la función de arriba. La derivada del seno es... Coseno, Sí, señor. La derivada de x es 1. 1. Entonces ahora me voy a centrar en resolver este límite. ¿Lo puedo hacer por reemplazo directo? Sí, Sí, Coseno de 0. ¿Y el coseno de 0? 1. 1. O sea que si yo hubiese sabido L'Hopital en aquel momento, lo que tuve que estudiar en una demostración súper importante, en menos de un renglón, ya está. Bueno, por supuesto que parte de esa demostración que uno hizo es porque necesitaba usar conceptos que se desarrollaban en cálculo 1. Está bien puesta la demostración ahí. Pero es cierto que ahora que ya estamos más grandes, que estamos en cálculo 2 y tenemos el recurso del L'Hopital, hace que ese límite sea mucho más fácil de resolver. Fácil, ¿no? Y fíjense que acá este límite, cuando yo resuelvo este límite, se puede hacer por reemplazo directo. Pero si al querer resolver este límite volvía a aparecer una indeterminación de este estilo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, podría haber aplicado el L'Hopital otra vez. ¿Mm? Bueno, a ver. Profe, una pregunta. Sí, Martín. Si, por ejemplo, me queda algo como 0 abajo y arriba cualquier cosa, ¿qué hacemos ahí? No, ahí no tenés una indeterminación.
Claro, por eso, pero ¿qué ¿Te hacemos? ¿Queda acordás? ahí? No, no es que queda ahí. Uy, espera que me apoye. No, acordate de esto. Eh, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x. ¿Te acuerdas de una situación como esta? En esta situación tengo, esto tiende a 1, es 1, y esto tiende a 0. Esto indeterminación no es. Algo que arriba tiende a un número que no es 0 y abajo tiende a 0 es de la característica de más infinito o menos infinito. Dependía, y hace memoria, de este 0 si tendía a 0 con valores que eran siempre positivos o siempre negativos. Entonces, en este caso, uno decía, esta expresión tiende a 0 con valores positivos y entonces el resultado de esto es infinito. ¿Te acuerdas de eso, Martina? Sí, sí, sí. Pero digo, no es que queda ahí. Digo, sé que tengo que decir más infinito, menos infinito, y la única manera de saberlo es si el 0 tiende a través de valores positivos o negativos. Entonces, tenía que ser un poquito cuidadoso con eso. ¿Mm? Claro. Y por ejemplo, si me dan una función y yo aplico esta nueva regla, ¿puede ser que me dé algo así como te dije yo? ¿Por qué ¿Algo que no? tenga cero abajo? Sí, Ah, tal bien. cual. Puede pasar No de pasa nada todo. si queda cero. Puede pasar de Listo. todo. Todas las situaciones posibles pueden pasar. Todas. Lo cierto es que Lo cierto es que ante una situación como esta chequeable, donde numerador tiende a 1, denominador tiende a 0, no es una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, o sea que acá L'Hopital no corre, no se puede aplicar L'Hopital, tendré que ver la resolución por otro lado. Bueno, en este lado era fácil, sabemos que esto tiende a infinito. Pero digo, siempre chequear que aparece la indeterminación en donde L'Hopital me daría una mano. Si no aparece, L'Hopital no lo puedo usar. ¿Mm? Bueno, y otra cosa importante es la que está señalada en la observación 2. L'Hopital está escrito, en la regla de L'Hopital, cuando x tiende a x0 o cuando x tiende a un número. Bueno, es totalmente aplicable a estas situaciones de tendencia de la variable. Cuando x puede tender a por la derecha, por la izquierda, o cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. En cualquiera de estas situaciones también se puede aplicar la regla de L'Hopital. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, principalmente este que nos quedó colgado. Yo les había dicho que hago con este límite. Está demasiado explicado, ¿no? La función de arriba, la función logaritmo natural, es una función que es recontraderivable. La función de abajo también, porque es polinómica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando aplicamos la regla de L'Hopital? Primero chequeamos que tenemos una tendencia a 0 en el numerador, a 0 al denominador. Indicamos arriba del igual, como está puesto acá, que vamos a aplicar L'Hopital y calculamos el límite cuando x tiende a 2, eso no cambia, de gran fracción gran. Acá arriba es la derivada de la función numerador y acá abajo la derivada de la función denominador. Por lo tanto, me tengo que acordar muy bien las reglas de derivación para no pifiarle en eso. Y bueno, 1 sobre x dividido 1 es 1 sobre x, 1 sobre x menos 1. Límite cuando x tiende a 2 de esto, no aparece ninguna indeterminación, hago reemplazo directo y el resultado final es 1. Fácil, ¿no? Lo que le quería mostrar, yo no sé si ustedes han resuelto límites con GeoGebra. Ahora vemos eso. Uno pone acá en GeoGebra límite y aparece, bueno, esas posibilidades de elección. Vamos con esta. Ahí vamos a poner, voy a poner primero arriba, logaritmo natural de x menos 1 dividido x menos 2, o sea, pongo la función en juego y acá pongo el valor de la tendencia de la x.
en este caso es A2, Enter, y acá aparece el resultado. ¿Mm? Resultado que aparece ahí. El resultado es 1. Bueno, no me dice cómo se calculó, o sea, no me hace ninguna cuenta intermedia, no me serviría esto, pero sí al menos para chequear el resultado final. ¿Mm? No se engolosinen con el chat GPT, traten de hacerlo ustedes solos y en todo caso, si quieren, si hay algo que se pierden, estamos nosotros, el chat. Profe, Dime. creo que está mal escrito ahí, creo que dice el hospital. No, está bien. Ah, perdón. Porque yo les decía al principio que yo lo estoy escribiendo igual a como está en el Steward. Yo Ah, digo, a mí cuando me lo enseñaron era la regla del L'Hopital, sin la S, ¿no? L'Hopital. Porque en algunos escritos aparece así. Y yo lo voy a decir de esa manera. L'Hopital, L'Hopital, L'Hopital. Y todo el mundo va a decir L'Hopital, L'Hopital, L'Hopital. En algunas bibliografías la anotación es L'Hospital. Así que bueno, sí. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que habitualmente uno dice. Y decimos todos. Está bien la observación, pero bueno, es eso es lo que había dicho al principio. Em, seguimos. Esperen que lo voy a poner más grandes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Mejor. Seguimos. Otras situaciones. Paciencia. Límite cuando x tiende a infinito. Ya empezó a aparecer una tendencia que no es a un número. Infinito. De la expresión e a la x sobre 3x² más 1. Bueno. Acá no hago reemplazo directo, no puedo, porque x tiende a infinito, no es un número, pero sí puedo sacar tendencias. Que digo que cuando x toma valores muy, muy, muy grandes, e a la x toma valores muy grandes, por eso es la tendencia a infinito. Abajo, en el denominador, cuando x tiende a infinito, 3x² más 1 tiende a infinito. ¿No? ¿Por qué? Porque si un número es muy grande, lo elevo al cuadrado es muy grande, lo multiplico por 3 también sigue siendo muy grande y le sumo 1. Nada. Tiende a infinito arriba, tiende a infinito abajo. Indeterminación en la cual L'Hopital me puede dar una mano. Entonces, si indico que estoy aplicando L'Hopital, el límite cuando x tiende a infinito de división, división, división. ¿De quién? Arriba, la derivada del numerador. Como el numerador es e a la x, la derivada e a la x. Abajo, polinómico. Tengo una función polinómica. Derivo con las reglas de derivación y me queda 6x. Y me quedaría calcular entonces el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 6x. Evalúo el límite otra vez, a qué tiende el numerador, a qué tiende el denominador y me doy cuenta que vuelve a aparecer una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. ¿Puedo aplicar L'Hopital de nuevo? Listo. Derivo arriba, derivo abajo y me queda esto. Ya abajo me quedó un 6. No me quedó ni infinito, no me quedó ni 0, 6. Por lo tanto, tengo que tener cuidado en el momento ahora de dar una solución. Cuando x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a 6. Bueno, algo que tiende a ser muy, muy, muy grande, que lo divida por 6, esa característica de tender a ser muy grande no se cambia y el resultado final es infinito. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien. Siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, x al cubo sobre tangente de x menos x. Quiero hacer reemplazo directo. Bueno, cuando hago reemplazo directo arriba, 0 al cubo es 0, o sea que el numerador tiende a 0. Cuando hago reemplazo abajo, me queda la tangente de 0, 0, menos 0, 0. Indeterminación del estilo 0 sobre 0. ¿Quién viene en mi auxilio? L'Hopital. Lo indico. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de gran división gran, que era de esta división gran,
Derivada del de arriba, 3x cuadrado. Voy abajo. Derivo. La derivada de la tangente menos la derivada de x. La derivada de la tangente, secante cuadrado. Menos la derivada de x, 1. A ver si se arregló el problema, digo, cuando hago la tendencia. ¿La secante qué era? La secante de x. 1 sobre coseno. Sí, señor. O sea que si está al cuadrado, es 1 sobre coseno de x al cuadrado. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 de reemplazo directo. Vengo abajo, la secante entonces, que es 1 sobre coseno de x, es 1 sobre el coseno de 0. Como el coseno de 0 es 1, 1. Está al cuadrado, 1, 1 menos 1, 0. Otra vez, 0 sobre 0, indeterminación. Aplico el L'Hopital. Se darán cuenta que el polinomio, a medida que lo voy derivando, va bajando en su grado. Bueno, derivada de 3x cuadrado 6x. Y abajo, ¿cómo es que se deriva este denominador? Porque la derivada de menos 1, 0. ¿Cómo está derivado esto? ¿Qué regla tengo que seguir? ¿Cómo se De deriva? la Puedo haber cadena. escrito Regla de la cadena, por ahí escuché. Secante cuadrado de x menos 1. Al derivar es, la derivada de secante al cuadrado es 2 por secante por la derivada de la secante. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Secante por secante, secante cuadrado y tangente. De ahí viene. Por las dudas, tengan en un papelito al lado las derivadas de estas funciones que van a aparecer. De última, a ver. Supongamos que yo no me acuerdo que la derivada de la secante es secante por tangente. ¿Qué uso como recurso para encontrarla yo solito? Como si Pensar fuera como 1 uno sobre sobre el coseno. coseno y hacer la derivada de un cociente. Exactamente. O sea que yo recursos tengo. Hay algunas funciones que puedo no acordarme, que las puedo pensar, como en este caso, ¿no? Bueno, límite cuando x tiende a 0 de 6x sobre 2 secante cuadrado de x por tangente de x. Supongamos que yo quiero hacer reemplazo directo. ¿Qué pasa? Numerador tiende a 0, porque reemplazo la x por 0, y el denominador también tiende a 0, porque la tangente es la que tiende a 0, la secante de x cuando x tiende a 0 tiende a 1, o sea que todo tiende a 0 en el denominador. Cuando llego a esto, digo, podría usar L'Hopital de nuevo. Yo no lo haría, no porque esté mal, porque la verdad es que podría utilizar L'Hopital otra vez, no habría problema con eso. Fíjense cómo uno, apenas reordenando la presentación de la función, puede resolver el problema sin volver a usar L'Hopital ya como si fuese una manera adictiva. Que no estaría mal porque se puede. ¿Qué es lo que se hizo acá? Voy a borrar esto que marqué. Primero se simplificó. 2 con el 6 y quedó el 3. Y este x, miren que cuando algo está ahí como sobrando, uno lo pasa a ser algo productivo. Este x que está ahí en el numerador no es productivo. Ahí es como que no sirve demasiado. Lo pasamos al denominador del denominador. La tangente de x, ¿a qué es igual? Seno sobre A coseno coseno. sobre seno. Seno sobre coseno. Entonces, a la tangente la escribimos como seno sobre coseno. La tangente de x la escribimos como seno de x sobre coseno de x. Y a propósito, la escribimos así. Seno de x por 1 sobre coseno de x. Y entonces esa x que está ahí arriba, que no está haciendo nada productivo, la pasamos al denominador del denominador. Entonces la voy a dejar debajo del seno de x. ¿Para qué? Para que cuando ahora, mediante esa modificación en la que no hice el L'Hopital, solamente modifiqué la presentación de la función, cuando x tiende a 0, puedo sacar
tendencias de una manera más productiva. Secante de x, que no es más que 1 sobre coseno de x al cuadrado, digo, secante cuadrado de x, 1 sobre coseno de x al cuadrado, tiende a 1 cuando x tiende a 0. 1 sobre coseno de x, que obviamente secante otra vez, tiende a 1. Y seno de x sobre Profe, x, una sí, pregunta. te escucho. ¿No se pone también la x debajo del secante al cuadrado? No, no, no. Ahora te lo hago más detallado. Ahí vamos. Seno de x sobre x tiende a 1. Entonces, numerador, que es constantemente igual a 3, va a tender a él mismo. Resultado final de esto es 3 sobre 1, que es 3. Acordate, Martina, que cuando uno tiene, imagínate una situación como esta. Tengo A sobre B por C por D. Suponete que tengo eso, un producto de varias cosas. Ese A que está ahí arriba lo puedo pasar al denominador del denominador, ¿no? Entonces esto yo lo puedo escribir así. 1 sobre B por C por D sobre A. ¿Estamos de acuerdo a eso? Sí. Bien. Y como acá tengo un producto, esto lo puedo escribir así. 1 sobre B por C por D. Y el A lo puedo poner, por ejemplo, acá. O lo puedo poner, por ejemplo, acá. O se lo puedo chantar al D. ¿Está bien? Mientras esté Sí, en un profe, solo gracias. lugar. Y bueno, y eso es lo que hice con la X. La X se me ocurrió de tantos términos que se estaban multiplicando en ese denominador, dejáselo debajo, decidí dejarlo debajo de uno solo y de aquel donde vea un beneficio, porque si no, no hacía todo esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto fue un reacomodar cuando la verdad no era necesario volver a aplicar L'Hopital aunque hubiese tenido todo el permiso de hacerlo porque estaba en condiciones. Tranquilamente. Si yo aplicaba L'Hopital, ¿iba a ser un problema? No. También se solucionaba. Tranquilamente. Hay algo que les quería comentar. Voy a borrar todo lo que está escrito. En este primer ejemplo, en el primero, ¿se acuerdan que era límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 3x cuadrado más 1? Yo estaba viendo que la indeterminación infinito sobre infinito como que no se iba fácil, ¿no? Pero sí veo algo para que ustedes también presten atención a esos detalles. En este caso, el denominador es un polinomio. En algún momento de derivarlo tanto, me voy a encontrar con un número. Entonces, como arriba la función que tenía era la función exponencial e a la x, y la derivada de e a la x es ella misma, ese numerador no iba a cambiar nunca. Ese numerador siempre iba a ser e a la x. El hecho de que el denominador, hacer un polinomio y lo derive, y lo derive, y lo derive, en algún momento iba a quedar una constante. O sea que era esperable que este límite de infinito. Porque si el polinomio que tengo acá abajo hubiese sido un polinomio de grado 6, el procedimiento era aplicar L'Hopital varias veces más hasta que en algún momento me encontraba con un número, porque iba a derivarlo, iba a bajar la potencia hasta 5, o sea, el grado 5, 4, 3, 2, 1, número. Acá de alguna manera también pasó lo mismo. En este caso es el numerador el que era un polinomio. Bueno, iba bajando el grado hasta que en algún momento, bueno, acá por ejemplo, no quise yo, esto fue una lección mía, no quise volver a aplicar L'Hopital porque quise reacomodarlo. Si alguien quería aplicar L'Hopital de nuevo, podía hacerlo tranquilamente. Arriba la derivada de 6x iba a ser 6 y abajo es la derivada de ¿qué? ¿Qué me iba a quedar? ¿Qué tenía que derivar en este denominador? ¿Usando qué regla? El producto. Producto. Los invito, cualquiera que quiera, me va a quedar la derivada de este producto. Y ese 2, ¿cómo agarra eso? Y este 2, Porque es acordate que yo... todo Así que, producto, ¿eh?
No, pero igual, hago esto antes. Ah, sí. ¿Está bien? Perdón. Sí, me lo saco de encima así. Y si no, el 2 iba a quedar. Total, es una constante que arrastra, que la arrastro, que la arrastro, que la arrastro, y quedará. Pero sí, antes haría eso. Los invito como un ejercicio que apliquen L'Hopital una vez más. No van a tener ningún problema, el resultado va a ser 3 otra vez. Porque abajo van a tener una tendencia de algo que tiende a 1. Nada más que van a ser 2 términos. Después háganlo. Bien. Empezamos a trabajar con situaciones como las que vamos a ver ahora, en las que voy a tener que calcular límites, donde aparecen situaciones de indeterminaciones, pero son indeterminaciones en las que L'Hopital, así en la presentación inicial, no se puede usar. Ustedes tengan presente esto. L'Hopital solo se usa en una indeterminación del estilo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. No son las únicas indeterminaciones que hemos visto también en cálculo 1, aparecen otras. Una que va a aparecer en un ratito, infinito menos infinito. Esa es una indeterminación y nosotros en su momento intentamos hacer algunas cuentas para tratar de sobrellevar esos problemas. En una indeterminación del estilo infinito menos infinito, L'Hopital se lava las manos y dice: yo no te voy a ayudar. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscarle la vuelta de expresar la función de una manera tal en la que aparezca una indeterminación en la que L'Hopital me dé una mano. Entonces, situación. Supongamos que tengo un producto de funciones donde una tiende a 0, en la tendencia de la variable donde esté trabajando, y la otra tiende a infinito. Una tiende a 0, la otra tiende a infinito. ¿Eso qué es? Vaya a saber Dios qué es. No sé. No sé si es el que cero el que gana y el producto tiende a 0. No sé si el que gana es el infinito y el producto tiende a infinito, o no gana ninguno de los dos y el límite es 7. No sé. Entonces esta también es una indeterminación, pero L'Hopital no sabría decirme nada. Entonces, para que L'Hopital me dé una mano, soy yo quien al producto lo va a tener que luquear para que L'Hopital me ayude. Situación clásica, esta. Yo cuando tengo un producto, lo hicimos hace un ratito, puedo pasar a uno de los elementos en el denominador del denominador. La expresión visualmente cambia, aparece otra, pero es lo que parece, porque son expresiones equivalentes. Entonces, en esta primera expresión, ¿qué se decidió? Pasar a esta f en el denominador del denominador, ¿no? Aparece, esperen que puse cualquiera. No, ¿dónde estoy? Acá. Aparece una división grande, 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 y esta función en el denominador del denominador. Esa es una opción. O puedo optar por pasar al denominador del denominador a la otra función. Entonces acá tengo la gran fracción y se decidió pasar a la g al denominador del denominador. ¿Para qué se hace eso? Miren, si a mí me dicen que tengo que calcular, lo voy a escribir con otro color así se ve mejor. Si a mí me dicen que tengo que calcular el límite cuando x tiende a A de f de x. Estoy escribiendo muy feo, pero porque la pizarrita no me deja apoyarme como corresponde. Ahí, f de x por g de x. Digo, a ver, voy a optar por esta forma de escribir a ese producto. Límite, cuando x tiende a de g de x sobre 1 sobre f. Sobre, ¿eh? Se entiende que esta es la división grande. Cuando x tiende a la función g, tengo el dato de que tiende a, bueno, más o menos infinito.
Y este denominador que ha quedado como función, y cuando x tiende a, f tiende a 0. O sea que si f tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a más o menos infinito. Bueno, caigo en la indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Entonces yo voy a poder aplicar L'Hopital cuando x tiende a y voy a escribir arriba la derivada de la g y abajo la derivada de 1 sobre f de x. Y bueno, veré qué es lo que queda. Si en vez de pasar al denominador del denominador a la f, la paso a la g, en esta presentación lo que voy a encontrarme es con un estilo de indeterminación 0 sobre 0. Porque la f de x es la que tiende a 0 y acá tendría 1 sobre algo que tiende a más o menos infinito. Tiende a 0. Vamos a ver cómo funciona eso con algún ejemplo propuesto. Situación como esta, miren. Límite cuando x tiende a infinito de x por el seno de 1 sobre x. Límite cuando x tiende a infinito de x por el seno de 1 sobre x. ¿Qué pasa acá? X tiende a infinito. Bien. Después, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Seno de 0, 0. Infinito por 0. Decido a una de las dos funciones pasarla al denominador del denominador. Una opción es pasar la x al denominador del denominador. La otra es pasar seno de 1 sobre x al denominador del denominador. Esa opción no me gusta mucho. Cuando yo tomo una decisión, digo, bueno, a ver, voy a pasar a esta al denominador del denominador. Puede pasar que me embarco en resolver algo que me queda y digo, oh, no tengo ganas de hacer este espanto. Vuelvo para atrás y decido pasar a la otra, al denominador del denominador. A lo mejor es menos espantoso. ¿Ah? Uno elige. En esta elección, en la que a la x la paso al denominador del denominador, acá tengo la gran fracción. Y ahora sí, ¿qué sucede? Cuando x tiende a infinito, dijimos esto tiende a 0. Esto ya lo sabemos. Lo dijimos recién. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Ahí entonces aparece la indeterminación en la que L'Hopital me puede dar una mano. Entonces, ¿qué hago? Derivo arriba, por un lado, derivo abajo, por otro. En este caso, para derivar la función numeradora aparece una composición, porque es el seno de 1 sobre x. Entonces, la derivada de la de afuera, la derivada del seno, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. La derivada del seno de x es coseno, pero evaluada en 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2. ¿Cómo hago para encontrar rápido la derivada de 1 sobre x? ¿Cómo me conviene expresar a 1 sobre x? X a la -1 pones. X a la menos 1. Y entonces, al expresarla de esta manera, la derivada es mucho más fácil. El menos 1 que baja por x elevado a la menos 1 menos 1, menos 2. Bueno, y abajo era justo la derivada de 1 sobre x, o sea que es la que acabo de hacer. Situación espectacular en la que esto se va y me queda calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0 y el coseno de 0 tiende a 1. Listo. ¿Mm? Si tienen ganas, después lo pueden poner en el GeoGebra. ¿Mm? Bien. Otra indeterminación que justo hace un ratito
eh, les comentaba, el infinito menos infinito. Infinito. Si hubiese sido algo que tiende a 2 menos 2, fantástico, cancelo el 2 con el 2 y 2 menos 2 es 0. Pero el infinito un número no es. Entonces, ¿y cómo se resuelve ese tipo de límite? Y ahora se me ocurre uno que ha formado parte también de nuestras cuentas, a ver si me dicen cómo se resuelve esto. Esto lo veníamos viendo, ¿eh? Por ejemplo, si tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado menos x. Cuando x tiende a ser muy grande, x al cuadrado tiende a ser muy grande, x tiende a ser muy grande y tengo una resta de cosas muy grandes. Infinito menos infinito. ¿Qué hacía acá? Sacar factor común. Factor ¿Qué, común. qué cosas sacábamos? La X. Bien. Sacábamos la x, entonces acá me queda x menos 1 y ahí sí. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, infinito por infinito, infinito. Pero en principio era una indeterminación, digamos. Bueno, sin hablar del L'Hopital ni nada por el estilo, alguna estrategia teníamos. Bueno, pero se nos va de las manos en muchas otras situaciones en donde no sabríamos muy bien qué hacer. Entonces, bueno, supongamos que me piden calcular un límite de una resta de funciones y donde aparece esta situación, infinito menos infinito. ¿Qué se hace? Miren, la idea es obviamente pensar a esta resta a partir de un cociente, en el que aparezca esa indeterminación del infinito sobre infinito o 0 sobre 0, que es una opción. En el caso que mostré recién, la estrategia no fue esa de pensar en plantearla como una división. Fue muy fácil, sacamos factor común X y la cosa se resolvió. Pero hay muchas otras situaciones en las que no es así de fácil y entonces una estrategia clara es escribir esta diferencia a partir de una fracción. Y bueno, para escribirla como una fracción es porque a lo mejor hay fracciones en juego y sacaré un común denominador. Veré. Miren esto. A ver. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, y eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta, de esta diferencia. Ojo que hay veces que hay diferencias que hacen que no aparezca una indeterminación. Ojo, ¿no? Si voy al caso, el ejercicio que yo recién les di, ¿dónde está? El que recién trabajábamos, ¿se acuerdan que quedaba? Esperen que voy para atrás así. ¿Se acuerdan que vimos recién límite? Cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x, ahí nos quedaba la indeterminación, pero lo arreglamos sacando factor común. ¿Qué pasa si hubiese puesto esto a menos infinito? A menos infinito. No hay que sacar factor común. No es necesario, para nada. Puedo sacar factor común, pero digo, no es necesario porque acá tengo x cuadrado que tiende a infinito porque está al cuadrado, y acá menos algo que tiende a menos infinito. O sea que todo esto tiende a más infinito. Infinito más infinito, infinito también. Digo, no aparecía ahí una indeterminación. O sea, no toda cosa que parezca que tiene una indeterminación del estilo infinito menos infinito, lo es. Podía tener el estilo, pero no. Vamos a ver qué pasa en este caso. Decía que es importante que reconozcamos las tendencias acá, como dice, a 0 por la derecha. Esto lo tengo que tener en cuenta porque cuando x tiende a 0 por la derecha, esto que está acá, ¿a qué tiende? Infinito.
infinito. Y si no, hago un mini dibujito de la gráfica de la función 1 sobre x a la derecha, me acerco por la derecha y va a infinito. Bien. Después acá tengo, en esta otra fracción, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Seno de x tiende a 0. Pero como es algo que justo hablábamos hace un rato con Martina, que me preguntaba, tengo un 1 dividido 0 en esta tendencia. Y del estilo infinito menos infinito va a ser, pero dependerá mi contestación de si esta tendencia a 0 es con valores positivos o con valores negativos. ¿Y qué lo hace? ¿A través de valores positivos o de valores negativos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, así como... Porque A tiende ver, a dale. 0 por derecha. ¿Y? Y eso te da que el cociente es positivo. No, pero no el cociente. Yo quiero esto. Ah, ok. Estamos de acuerdo que x tiende a 0 por derecha. Eso hace que el seno de x tienda a 0. Lo que necesito saber es si seno de x, este combo, seno de x, tiende a 0, con valores que van a ser siempre positivos o con valores que van a ser siempre negativos. Positivo, profe, ¿no? ¿Pero y por qué, Martina? Y porque tiende a 0 por derecha. Sí, pero no siempre porque yo tienda a 0 por derecha, el derecha va a estar acompañado de positivo. Ah, es Pero la verdad. función seno, ¿sí o no? Bueno, entonces yo tengo que hacer un examen un poquito más exhaustivo. No es que si pongo el más, que es por derecha, entonces los resultados van a ser siempre a 0 con números positivos. Puede no ser eso. Eh, Tiene que ver con, así como hice el croquis de la gráfica de 1 sobre x, voy a hacer el croquis de la función seno de x alrededor del 0. ¿No? Yo sé que la gráfica de la función seno de x, ¿qué hace? Viene así y después se va para abajo, ¿no? Entonces el y, entonces el x. Entonces, cuando yo me acerco a 0 desde la derecha, la función seno de x toma valores que son siempre positivos. Cada vez más cerca a 0, sí, pero son siempre positivos. Entonces, ante esa situación, sí, ahora recién estoy convencida de que lo hace a 0 con valores positivos. Si yo no hacía este análisis, podría estar errándole. Ahora sí, todo este gran denominador sí tiende a infinito positivo. Entonces, infinito menos infinito aparece una indeterminación. Recién ahí, cuando chequeé todo eso, digo, recién me dijeron que si aparecía una indeterminación del estilo infinito menos infinito, podía esa resta escribirla con un solo cociente. Voy a intentar hacer eso. Para eso, lo que vamos a hacer es, en esta resta, sacar entre estos dos términos un común denominador. En este caso, cuando los denominadores son tan distintos, el común denominador que uno saca es el producto de los dos. Clásico, ¿no? Entonces, bueno, hago la resta. X por seno de x dividido seno de x es x. X por todo lo de arriba, 3x cuadrado más x. Menos x seno de x dividido x es seno de x por 1, seno de x. Cuando veo esta fracción, digo, cuando x tiende a 0 con valores positivos, todo esto tiende a 0. Tanto el seno como la expresión de x. Las dos tienden a 0. Y arriba también tiende a 0. Hago reemplazo directo. Tiende a 0. Logré reescribir la presentación de esta resta como una división. Recién ahí viene el L'Hopital. Antes no podía. Y L'Hopital me dice, bueno, deriva arriba.
derivo abajo. Cuando derivo arriba es bastante más sencilla la derivada. Derivada de 3x cuadrado 6x, más la derivada de x, que es 1, menos la derivada del seno, que es coseno. Abajo la derivada de un producto. Tampoco es tan complicado, ¿no? En este caso sería la derivada de x, 1 por seno de x sin derivar, que es el término que aparece acá, más x por la derivada del seno es coseno. Acá lo tenemos. Digo, ¿será que esta situación ya se arregló? Parece que no. Cuando x tiende a 0, reemplazo directo arriba. Reemplazo la x por 0, ¿qué me queda? 6 por 0 más 1 menos coseno de 0. Bueno, 0 más 1 menos coseno de 0, que es 1, 1 menos 1, todo tiende a 0. Y abajo, el denominador, también por reemplazo directo, me voy a dar cuenta que tiende a 0 otra vez. Listo, aplico el L'Hopital otra vez. Sí puedo. Derivada del numerador, 6 menos la derivada del coseno, que es menos seno, con el menos de adelante se hace más. Y ahora abajo tengo que derivar una suma. Y en uno de los términos tengo que hacer la derivada de un producto, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Si lo derivo me queda la derivada de x, 1 por coseno de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces acá menos seno de x, más la derivada del seno, que es coseno de x. Coseno de x con coseno de x se junta en estos dos coseno de x y me queda el menos, que andaba por acá, seno de x por x. Cuando hago reemplazo directo, fíjense que ahora ya la indeterminación se rompió. Cuando reemplazo la x por 0, todo este numerador tiende a 6, seno de 0 es 0, y abajo esto tiende a 0, pero esto ya no, esto tiende a 2. O sea que todo el denominador tiende a 2, bueno, 6 sobre 2, simplifico, me da 3. Dos veces apliqué el L'Hopital ahí también. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? Bien. Y acá aparecen las últimas indeterminaciones. Indeterminaciones que no habían aparecido en cálculo 1. No habían aparecido. Hasta ahora tenemos, las vamos a escribir acá. Determinaciones clásicas. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Después apareció 0 por infinito. Ahora apareció infinito menos infinito. Las que estuvimos trabajando, estas 4. Y ahora aparecen otras 3 más, que son estas que están acá. O sea que el total de indeterminaciones son 7. 7 indeterminaciones. ¿A qué se le llama potencias indeterminadas? Bueno, puede pasar que tengamos que calcular el límite de una expresión, de una función donde la base es variable y el exponente es variable. Base variable, exponente variable. Entonces, cuando uno calcula un límite, ve a qué tiende la base, a qué tiende el exponente y después, bueno, saca una conclusión. Ahora, hay situaciones que no sabríamos qué decir. Por ejemplo, ustedes saben que la base 0 no puede ser utilizada, por ejemplo, en funciones exponenciales, ¿no? Entonces, que una base tienda a 0 y que un exponente tienda a 0, ¿qué es eso? No está definido. No está definido eso. 0 a la 0 no está definido. 4 a la 0, 7 a la 0, eso no hay problema, eso es 1. Pero 0 a la 0, no. Infinito a la 0, bueno, básicamente porque el infinito no es un número. ¿Y qué significa ser infinito a la 0? Y otra indeterminación es esta, que la base tienda a 1
Y que el exponente tienda a infinito también es buena indeterminación. Muchos a lo mejor me dirán, y bueno, pero si tiende a 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 infinitas veces tiende a 1. No, eso depende de la base, cómo es la tendencia a 1. A lo mejor puede ser con valores que tiendan a 1 con valores más chicos que 1, que tienda a 1 pero con valores que son siempre más grandes que 1. Entonces eso hace que sea variable la situación de la conclusión a posterior. Así que es una indeterminación. No hay una manera clara de decir, bueno, esto da tanto. No. Estas son 3 indeterminaciones, entonces, que se suman a las 4 que ya veníamos trabajando. Y bueno, todo bien, pero ¿y esto qué hago yo con esto? ¿Cómo hago cuando a mí me pidan calcular un límite de este estilo y me aparece alguna de estas 3 indeterminaciones? Bueno, hay una propuesta, una receta, que tiene que ver con lo siguiente. No es que haya un parentesco, porque estaría diciendo algo incorrecto, pero ¿se acuerdan que también nos traía problemas el derivar expresiones como esta? ¿Se acuerdan? Para derivar una expresión como esta, ¿qué se hacía? ¿Alguien se acuerda? La derivación logarítmica. Sí. Y había que tener un cuidado especial, aplicar logaritmo a ambos lados. Bueno, como que el logaritmo venía en auxilio en aquel momento cuando tenía que derivar esas expresiones. Esto es un borrón y cuenta nueva, no tiene que ver con derivar esa expresión, pero quien aparece de nuevo, logaritmo. El logaritmo viene como otra vez a auxiliarme en estas situaciones. Como en los casos anteriores, siempre que apareció una indeterminación en la que el L'Hopital no podía actuar, era yo quien tenía que buscarle la vuelta de reescribir la función para que el L'Hopital me dé una mano. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Esto es secuencia totalmente matemática. Ustedes saben bien que cuando uno trabaja con funciones y funciones inversas, estamos hablando a lo mejor en una época muy inicial de cálculo 1, cuando uno tenía f compuesto con f a la menos 1 en un x, ¿eso qué me devolvía? El X. Me devolvía el x para todo x perteneciente al dominio, en este caso de la primera función que le aplico, que es f a la menos 1. Y después al revés pasaba lo mismo, ¿no? F a la menos 1, compuesta con f, evaluada en un x, me devolvía el x, pero esta vez para todo x que esté en el dominio de la f, que es la primera función que le aplico. Esa situación es general. Voy a un caso particular de dos funciones conocidas, una a la inversa de la otra. ¿Qué sería este caso? E a la logaritmo natural de x. La función exponencial e a la x, su función inversa es logaritmo natural. Esto me devuelve x para todo x que perteneciera a ¿dónde? Con todo x pertenece a dónde pertenece el x. ¿El cero infinito? No. Sí, sí. Sí, sí, sí. Espérate que se me fue. El cursor se me fue. Vamos, pequeño. Ahí va. Sipi, sipi. Eso. De 0 a infinito. Y acá sucede eso. Yo puedo, si tengo e a la logaritmo natural, voy a escribir siempre una pavada, de rectangulito, decir que me da rectangulito, bueno, no sé por qué le puse los paréntesis, pero que me da rectangulito
en la medida que rectangulito pertenezca a este intervalo. Bueno, lo que yo estoy poniendo ahí en rectangulito está cumpliendo el rol de la expresión f de x a la g de x, ¿no? Este rectangulito de acá, rectangulito de acá, rectangulito de acá, es esto. Rectangulito es igual a e al logaritmo natural de rectangulito. O sea, f de x a la g de x se puede reescribir como e al logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Y por qué se da esta opción de pensarlo así? Porque ahora aprovecho acá las propiedades de la función logaritmo. Propiedades de la función logaritmo que hacen que, fíjense, yo a esta expresión g de x la pueda pasar a multiplicar adelante del logaritmo natural. ¿Se acuerdan que eran tres básicas propiedades? O sea, las básicas, ¿eh? Tres propiedades básicas del logaritmo. Una tenía que ver con el exponente, ¿no? Si yo tenía logaritmo natural de x a la y, esto era y por el logaritmo natural de x, en la medida en que fuesen positivas las expresiones. Bueno, es lo que sucede acá, ¿no? La expresión f de x a la g de x va a ser siempre una expresión mayor que 0, y este g de x, que es el que funciona como exponente, puede pasar a multiplicar adelante. Y eso es lo que se hace. Se aprovecha la propiedad de la función logaritmo en esa escritura. Borrando un poco todo, lo que importa es que a la expresión f de x a la g de x la pudimos reescribir de esta manera. ¿Es la única manera de reescribirla? No, debe haber infinitas, pero esta es una que viene bien para mi problema. Cuando yo le quiero calcular ahora el límite cuando x tiende a de esta expresión, f de x a la g de x, resulta que le puedo calcular el límite cuando x tiende a su versión modificada. ¿Y qué hago acá? Propiedad de funciones continuas que también se daba en cálculo 1. Si tengo el límite de una composición, porque básicamente lo que tengo acá en esta presentación es una composición, es e elevado a la g de x por logaritmo natural de f de x. Una composición. Si la función de afuera es continua en la expresión del límite de lo de adentro, el límite de esta composición se puede calcular como la función de afuera, que es la función exponencial, evaluada en el límite de lo de adentro. Propiedades y teoremas de cálculo 1. Si tengo una composición y le quiero calcular el límite a esa composición, se puede pensar como la función de afuera evaluada en el límite de la de adentro, en la medida en que esa función de afuera sea continua en el límite de la de adentro. ¿Qué es lo que sucede acá? La función exponencial, que es la función de afuera, ¿a dónde es continua? Los reales. Los reales. Entonces, como es continua en los reales, es válida la aplicación de la propiedad que acabamos de nombrar. Y ahora digo, calcular este límite es básicamente lo mismo a decir que va a ser igual ese límite a e a la el límite de esta expresión. G de x por el logaritmo natural de f de x. Y calcular este límite, en cualquiera de los tres casos, siempre va a caer en un límite donde aparece esta indeterminación, del estilo 0 por infinito. Siempre, ¿eh? En las diferentes situaciones que estuvimos viendo recién de potencias indeterminadas, en cualquiera de las tres, esta expresión de acá va a quedar, que va a cumplir la condición de que este producto va a tender a una indeterminación del estilo 0 por infinito. Bueno, vamos a ver ejemplos de los tres.
Supongamos que tengo que calcular este límite, ¿no? Este, de acá. Límite cuando x tiende a infinito de e a la x más x, todo elevado a la 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, digo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, esto, que está acá, tiende a infinito. Y cuando x tiende a infinito, esto que sería la potencia, tiende a 0. Por eso es que dice que estoy en ese estilo de indeterminación. Recién dijimos que hay que luquear la presentación de la función. Era, si yo tenía, perdón, se me pone la manito sola, eso hace que todo lo que, todo lo que escribo queda desfasado. Tengo, acuérdense, f de x a la g de x. Esto se reescribía como e a la g de x por el logaritmo natural de f de x. Entonces, esta expresión, obviamente, la reescribo usando esta idea. 1 sobre x por el logaritmo natural de la función que quedaba como base, la que estaba acá. Y otra vez, como la función e a la x es continua, en R, puedo pasar a calcular el límite del exponente que tiene la función exponencial. E a la, el límite de este exponente. Bueno, entonces, consejo. Esto es consejo, cada uno hace lo que quiere. Yo habitualmente lo que hago es, como tengo que calcular este límite, y una vez que encuentre ese límite lo que es, diré, el límite entonces que me decían es e a la, esa cuentita. Yo prefiero apartarme, calcular este límite y después volver a este paso y dar el resultado final. Entonces yo me voy a concentrar en calcular este límite aparte. Vengo acá. Acá lo estoy planteando. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de e a la x más x. A ver qué pasa. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Y esto de acá, cuando x tiende a infinito, fíjense, e a la x más x tiende a infinito. El logaritmo de algo que tiende a ser muy grande también tiende a ser muy grande, o sea que tiende a infinito. Una de las cosas que decíamos en la placa anterior, siempre se cae en un límite que tiene una indeterminación del estilo 0 por infinito. Entonces yo tengo que buscarle la vuelta de escribirlo a partir de una fracción en la que aparezca un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y se acuerdan que si aparecía esta indeterminación 0 por infinito, la idea era que una de las dos funciones pasaba al denominador del denominador. Bueno, acá es más fácil. Tengo que ser más astuto para no hacer todo eso. Acá tengo un producto. ¿Qué pasa si hago esto? En vez de poner 1 sobre x por logaritmo natural de e a la x más x, me parece que lo que conviene astutamente es pensar ya en esta fracción, ¿no? En vez de escribir a por, acá, 1 sobre b por a, eso lo escribo como a sobre b. Eso es lo que se está pensando, ¿no? Ante esa situación, otra vez tengo que chequear todo. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, y este numerador, ya lo habíamos dicho, tendía a infinito. Aplico el L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Y acá voy a hacer a lo mejor algo un poquito más detallado porque no se ve. Límite, cuando x tiende a infinito de gran fracción gran. La derivada de x, 1. Arriba, ¿cómo derivo esto? Logaritmo natural de
e a la x más x. ¿Cómo se deriva? Regla de la cadena. Dale, y entonces, Queda 1 sobre la expresión que está dentro del logaritmo y la derivada de la que está dentro del logaritmo, ¿y que dónde va esa sería e a la derivada? x más 1. ¿Y dónde va? En cualquier lado, ¿dónde va? Ah, no, se La parte de multiplica arriba. abajo. Multiplicando la Donde está el anterior, 1 ¿no? iría. Eso, sí, sí. Ahí va. Este sería el paso intermedio que no está puesto acá. En esta fracción, ¿qué hago? 1 sobre e a la x más x por e a la x más 1 lo junto en una sola fracción. Y como encima todo eso está dividido por 1, bueno, no le pongo el dividido por 1 y aparece esta versión simplificada de toda esa situación. ¿Está bien? Una vez que encontré esta versión simplificada, vuelvo a ver qué pasa. Cuando x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, el numerador también. Infinito sobre infinito, entonces puedo aplicar L'Hopital. Cuando aplico L'Hopital, derivo arriba, la derivada de a a la x más 1 es e a la x. Abajo, la derivada de a a la x más x es e a la x más 1. Otra vez, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. L'Hopital de nuevo. Arriba e a la x, abajo otra vez e a la x. Simplifico, simplifico y el resultado final es 1. De eso. Acuérdense, yo lo que les había dicho era, tenía que calcular este límite. Entonces lo calculé aparte. Una vez que lo calculé y sé que vale 1, voy a decir, el límite entonces final es e a la 1. Todo eso es lo que está acá abajo. No me olvido de eso. A veces me pasa que uno se olvida de volver a la expresión original y decir el resultado final. El resultado de todo es e. Bueno, esto es mucha ejercitación. Me refiero a ejercitación muy numérica. Número, número, número. Y hacer cuentita y buscarle la vuelta. Por ejemplo, también se me ocurre otra cosa. Acá, en este paso. Voy a borrar. Este paso de acá. Yo llegaba a este límite. Lo fácil es que uno le encanta tanto el hospital que lo va a aplicar siempre que pueda. Pero hay veces que puede uno resolver el límite sin necesidad de aplicar el hospital otra vez. ¿Qué hubiese podido hacer acá? Y no quiero aplicar el hospital. Digo, a partir de acá, este límite lo puedo calcular sin necesidad de hacer el hospital. Límite cuando x tiende a infinito de. ¿Qué hago? Saca el factor común E. Sí. E a la x queda e a la x ahí. Y abajo saco e a la x. Entonces me queda 1 más 1 sobre e a la x. Simplificaba y me quedaba límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre e a la x. En esa expresión, ¿yo qué tengo? Esto, ¿a qué tiende cuando x tiende a infinito? 0. Sí, porque es e a la x que tiende a infinito. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Arriba tiende a 1, abajo finalmente tiende a 1. El resultado final era el mismo. Y no hacía el hospital otra vez. Pero a lo mejor eran más pasos. Acá justo cuando aplicamos el hospital fue súper rápido. Pero se podría no haber hecho el hospital. Bien. Lo que vemos en este archivo, yo les presento dos ejemplos más relacionados con las dos indeterminaciones que nos quedan, ¿no? Justo en este quiero marcar algo. Un ejemplo relacionado con la indeterminación típica 0 a la 0, ahora. Bueno, es siempre lo mismo. Me dan un límite. Me fijo, a ver qué pasa. Cuando x tiende a 0,
Esto tiende a 0 con valores positivos. Esto tiende a 0. Otra acá. Tengo esta situación. ¿Qué es lo que hago? Reescribo la expresión de x a la x usando la estrategia de usar la función exponencial y la función logaritmo natural. Y acuérdense, ¿qué dice ahí? Acuérdense cómo era el proceso, digamos. Nada que no sepan. Ay, chicos, por Dios, me molesta tanto esto que pasa. Ahí. Esto era x a la x, le escribo como e a la logaritmo natural de x a la x. Y el paso siguiente es a esto, que era como potencia, lo paso a multiplicar adelante y esta es la expresión que tengo. Bueno, eso es lo que se pone acá. Y entonces, como la función e a la x es continua en R, yo puedo pasar a calcular el límite de lo que quedó como exponente de esa función exponencial. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, este límite, yo propongo calcularlo aparte, acá. Una vez que lo calcule, el resultado va a ser e ala a eso que me haya dado. No sé, quedo a la espera de ver qué queda. Entonces tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta expresión, x por el logaritmo natural de x. Bueno, me fijo qué pasa. Cuando x tiende a 0, obviamente esto tiende a 0 con valores positivos. ¿Y a qué tiende el logaritmo natural? Cuando x tiende a 0 por la derecha. Menos infinito. No, Hago un croquis mental o en la pizarra de la función infinito, ¿no? logaritmo. ¿A quién? Menos infinito. Ah, yes, porque más o menos así, ¿no? Tiende a menos infinito. Bueno, tengo un problema, una indeterminación del estilo 0 por infinito de manera general, digamos, así es como se dice en general. En esa situación decíamos, hay una función que la tengo que pasar al denominador del denominador. Bueno, consejo. Cada vez que me aparezca una situación como esta, y acá yo tengo que decidir a quién paso al denominador del denominador, mi consejo es, cuando aparece la función logaritmo natural, puede fallar, es dejarla donde está y pasar al denominador del denominador a quien esté acompañando a esa expresión multiplicando al logaritmo natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo decido pasar a esta expresión al denominador del denominador, por supuesto que va a pasar algo que voy a hacer, lo voy a chequear y va a ser algo en donde el L'Hopital me va a ayudar. Apenas derivo, la expresión logaritmo natural se va. Sin embargo, si yo lo dejo al logaritmo en el denominador del denominador, me va a quedar derivar algo donde hay que hacer una composición y el logaritmo natural sigue estando. Entonces, por ahí yo prefiero sacármelo de encima en la medida de lo posible. Cuando lo puedo hacer, lo hago. Entonces, como consejo, paso al denominador del denominador a esta función que es la x y el logaritmo natural lo dejo donde está. ¿Mm? Ante esa elección, donde acá tengo la gran fracción gran, logaritmo natural quedó ahí y esta x pasa al denominador del denominador, fíjense lo que sucede. Cuando x tiende a 0 por la derecha, nosotros decíamos esto tiende a menos infinito. ¿Y esto a qué tiende? ¿A qué tiende? A un Infinito. infinito Infinito positivo. positivo. Bien. No importa el tema de los signos, el tema es que los dos tienden a infinito. L'Hopital me da una mano. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la fracción que da ahí, derivada de la función logaritmo natural 1 sobre x.
Y la derivada de 1 sobre x es la que habíamos hecho hace un rato, que la disfrazábamos como x a la menos 1, me queda esto. Y esta es una gran división. Lo que tengo que tener cuidado es cómo reescribo esta gran división entre fracciones. Esto es 1 sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado. ¿Esto se transforma en qué? Cuando tengo una división de fracciones. Uno sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo me Se contiene? puede invertir los términos del segundo y multiplicar. Sí, eso, ¿no? Uno decía, el primero lo dejo como está, la división la escribo como un producto y tomo el recíproco del que está acá. El recíproco del que está acá sería menos x al cuadrado. Al menos siempre afuera, ¿no? Simplifico y me queda menos x. O sea que toda esta gran división es la que se transformó en menos x. Cuando x tiende a 0 con valores positivos, de menos x tiende a 0. Entonces con esto vuelvo acá y digo esto es e a la 0. Y e a la 0 es 1. Vuelvo acá o lo vuelvo a escribir acá abajo dando el resultado final. ¿Estamos? Después, para que lo vean y esto no sea tan tedioso, les presento otro más de los ejemplos, que era el que me faltaba, donde aparece una indeterminación del estilo 1 al infinito. El tema es que uno escribe entonces diferente esta expresión, donde evidentemente hay un problema. Esto tiende a 1, esto tiende a infinito, reescribo la expresión y dejo en claro que voy a calcular este límite. Vengo acá, lo calculamos. Fíjense que cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, y este término de acá, con el logaritmo incluido, es el que tiende a 0. Porque cuando x tiende a infinito, este 3 sobre x tiende a 0, 1 menos 0, 1, logaritmo natural de 1, 0. Y pasa lo mismo que me pasaba recién. Una de las dos expresiones la tengo que pasar al denominador del denominador. Entonces, como sigo un poco la misma lógica que les decía hace un ratito, a la función logaritmo la dejo donde está y paso al denominador del denominador, en este caso a la x. El 2 lo dejo ahí arriba, total es una constante, no me molesta donde quede. La dejo ahí. Y de acá en adelante aplico el L'Hopital. Estas expresiones son espantosas. Bueno, las tengo que acomodar. ¿Está bien? Acomodo, como hice hace un rato. Acá hay una gran división entre dos fracciones. Multiplico por el recíproco de la fracción de abajo. Cuentita a cuentita, me queda esto. Después, resultado final es e a la, el resultado que me había quedado acá, a la menos 6. Y ahí se terminó. Esto en algún punto es como diciendo ya uno se marea de tanta cuenta. Porque en definitiva es saber cuándo aplicar L'Hopital y después derivar y buscarle algebraicamente expresiones que sean equivalentes. Lo que sí queda, que esto si quieren ya lo pueden empezar a hacer para traerlo mañana, cuando nos veamos en clases, la idea es realizar el estudio de esta función. ¿Y saben por qué pido eso? No es difícil. Yo les propongo en el siguiente diapositiva una propuesta de receta. Porque yo lo que tengo que hacer es hacer el estudio de esta función para después hacer la gráfica completa ya con todas las herramientas conocidas. Yo puedo venir al GeoGebra y hacer la gráfica. Me puede servir como a modo de verificación. Pero cuando dice realizar el estudio completo de la función involucra más o menos todos estos pasos necesarios. Orden más o menos parecido. Primero, creo que lo primero que hay que hacer en cualquier función, dominio.
lo primero que tengo que saber es cuál es el dominio de la función. Una vez que veo eso, puedo estudiar las simetrías, me refiero a si la función es par, impar. Por supuesto, todo eso depende de si el dominio es simétrico o no. Para hacer el estudio, necesito calcular la primera y la segunda derivada. Con la primera derivada veré intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y a la vez puedo identificar extremos relativos. Con la derivada segunda veré dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, y a la vez ver si tiene algún punto de inflexión. Dice, identificar asíntotas. Puede pasar que la función presente asíntotas, horizontales, verticales. Las oblicuas nosotros no las trabajamos, ¿eh? Por supuesto que puede haber asíntotas oblicuas en una función, pero no van a ser funciones que trabajemos nosotros. Eso se los aclaro. Y bueno, para averiguar asíntotas en algún momento están los límites involucrados. Entonces, esta pantalla no hace más que ser una receta para no olvidarme de nada en la búsqueda de información de una función completa para luego volcarla en la gráfica. Yo lo que sí les comparto, y esto es a propósito, algunos resultados de, por ejemplo, que chequeen esta cuestión, que no es par ni impar, buscar la intersección con los ejes. Les planteo quién es la derivada en su versión ya reducida, porque muchas veces pasa que no encuentran eso. Habitualmente en una clase con ustedes les planteo les planteaba este ejercicio, y alguno que ha hecho la materia conmigo el cuatrimestre pasado se debe acordar. No podían encontrar la forma factorizada final de la derivada, porque con esa forma factorizada es donde uno después hace la tablita. Entonces les costaba un montón. Lo mismo con la derivada segunda, imagínense, si les costó la primera derivada, la derivada segunda. Bueno, si ustedes tienen tiempo, en el transcurso de hoy, a lo que va de mañana al mediodía que nos encontremos, les pediría que hagan la cuenta de todos los pasos intermedios, porque tienen manera de chequear. Esta es la primera derivada. Esta es la segunda derivada. Y después hacer el estudio donde hacen los cuadritos y la búsqueda de asíntotas. Para después volcarlo en la gráfica final. Así que les dejo una tarea para mañana. Mañana seguramente volveremos a retomar estas cuestiones. Seguramente les llevaré para graficar otras funciones. Y puede ser que empecemos optimización. Si no, lo dejamos para el lunes que viene. ¿Mm?